Jian es un rey tirano. Todos lo consideran así, y Ji-yeon está siendo llevada frente a él y la corte pide que sea condenada a muerte. ¿Y la razón? Es que la noche anterior ella le preparó un platillo el cual el rey no sabe explicar, pero que le gustó mucho y por eso la nombra jefa de la cocina real para sorpresa de todos, pero con la condición de que le haga platillos diferentes todos los días y que si uno de ellos no le gusta pues morirá. Ella se jura sobrevivir y volver, y es que no pertenece a ese momento, a ese tiempo. Ji-yeon, en el tiempo en el que le corresponde estar, era una chef que estaba participando en un concurso donde tuvo algunos problemas durante la preparación, pero supo resolver y presentar su platillo final. Era de gran importancia terminarlo porque estaba en la última ronda. Los jueces amaron su plato y la hicieron ganadora, no solo de un premio monetario, sino que se convertiría en la chef principal de un restaurante con 3 estrellas Michelin. Al día siguiente se lo cuenta muy emocionada a su papá, a quien pronto verá porque va de regreso a Corea a verlo. Recoge un libro que su papá le pidió para más tarde disponerse a comer su comida en el avión. Hasta que les avisan que aprecian un hermoso momento, un eclipse solar total. Pero el pasajero de al lado, por querer grabar el momento, le bota el café encima y ella se va al baño corriendo al ver que el encargo de su padre se mojó. Lo está limpiando pero llama su atención al ver que es de recetas. Llega al final y lee como una dedicatoria que dice: querida amada, si llegaras a leer esto algún día, ¿volverías a mi lado? Y pronunciar eso junto al poder del eclipse hace que algo se active. El avión comienza a moverse y a pesar de querer salir del baño no puede y viaja en el tiempo a través del libro, aterrizando sobre una trampa para animales y queda atrapada. Ese día, el rey está de cacería y reuniendo toda su ira provocada por su padre al lastimar a su madre, termina cazando al ciervo que perseguía. Más tarde, ahí también se está dando un eclipse. Toda la corte lo espera para dirigir el ritual que se hace en los eclipses y así calmar a los dioses, pero él no se hace presente. Ji-yeon despierta, comienza a gritar pidiendo ayuda y saca su celular pero no tiene señal. En eso pasa una flecha frente a sus narices y otra flecha corta la cuerda haciéndola caer. Se esconde porque siguen cayendo flechas y cuando Ji-yeon se acerca, ella sale, pero verla así vestida con un jean, chompa y un abrigo, a él se le hace muy sospechoso y le apunta con su flecha, por lo que ella sale huyendo y él detrás de ella, hasta que llegan a un acantilado. Ella saca un paralizador eléctrico y eso a Ji-yeon lo sorprende y recuerda que le dijeron que si no iba al ritual, los dioses se enojarían y una mujer fantasma aparecería. Él vuelve a apuntarla y ella comienza a hablarle de tú, intentando explicar quién es ella. Ese trato de tú a él lo enoja. Obvio, es el rey. Y con una flecha hace que su bolso salga volando y cayendo por el acantilado. Eso la enoja y hace muestra de su talento en el taekwondo. Él se dispone a sacar su flecha, pero ya no hay, así que baja y le enfrenta con su espada. Ella intenta defenderse con su paralizante, pero es en vano, y cuando va a darle con la espada, alguien de lejos dispara una flecha y le da en el pecho a Ji-yeon. Él cae sobre ella y juntos van a dar el río. Ji-yeon despierta en la orilla y cuando se da cuenta que le han dado con una flecha de verdad, intenta ayudarlo parando la sangre y poniéndole una cremita. Intenta buscarle su celular, pero él despierta y le acerca la daga culpándola por lo sucedido. Pero ella le grita que le detuvo la sangre y que le ha salvado la vida. Pero él sigue a la defensiva, por lo que va a darle, pero ella lo patea y se hace con la daga. Y se está yendo, pero él le grita que se quede quieta y que se lo ordena el rey de Joseon. Obviamente, ella no se va a quedar tranquila y después de forcejear un buen rato y decirle que solo es una chef, una cocinera, ella lo termina noqueando sin querer con un cabezazo. Lo ata y lo despierta para caminar con él como si fuera su prisionero. Por otro lado, informan a Mok-yu, la concubina del rey, de su desaparición, y ella se pregunta si acaso será por algo que pasó hace unos 7 años, cuando el príncipe Yasan la fue a ver cuando estaba prisionera para pedirle que sea su aliada.
Ella se negó, pero él le dijo que si le decía a alguien lo que le ha pedido, nadie le haría caso porque se supone que él lleva muerto 10 años. Pero al final parece que terminó aceptando y le informa de esta desaparición a Jae-san. Y ahí debaten sobre que todavía deben esperar para actuar y corregir el mundo. Mientras que Ji-young y Jeon han caminado sin descanso. Ella sigue sin creerle eso de que él es el rey. Así que decide mostrarle sus prendas. Ella revisa y se burla diciendo que eso lo alquilan a los turistas. Discuten y ella sigue jalándolo hasta que Jeon le dice que cuando lleguen al palacio le hará un favor real. Ella lo golpea porque lo considera una falta de respeto decir esas cosas. Y él sigue indignado porque así no se trata a un rey. Llegan a una casa, al parecer abandonada. Él le explica que no hay nadie porque son como posadas para cuando él sale a cazar. Ella comienza a narrarle que había un rey tirano que le quitaba las tierras a la gente para hacer ese tipo de lugares. Él le pregunta si habla de él, pero ella le dice que fue un rey de hace muchos años, el peor tirano de Joseon. Y él le explica que él no es así, que a toda la gente la han reubicado y que si mata a personas consideradas traidoras es para mantener el orden en el reino. Ella, ya cansada, lo ata a un palo y decide vestirse con ropa que estaba ahí tendida. Escucha un ruido y ella vuelve a entrar a una de las casas y de ahí sale Gilgum, llamando a la ladrona por tomar su ropa. Y cuando le explica dónde están, Ji-young comienza a dudar si de verdad está en la antigua Joseon, justo como se lo dijo Ji-young. Y cuando le dicen el año, se dice que debe estar soñando. Escucha el sonido del estómago de Gilgum y le pide que la acompañe al acantilado a recuperar su bolso y que cocinara para ella. Salen y encuentran a Jeon dormido. Comienzan a cocinar y el toque que Ji-young le da a su comida es la pasta de gochujang y mantequilla que guardó en su bolsillo en el avión, y así prepara un delicioso bibimbap, que de verdad es muy rico. Se sientan los tres a comer. Jeon no quiere hacerlo hasta que ellas coman primero para asegurarse de que no está envenenada. Ella lo hace, y cuando a él le toca su turno, comienza a toser por el picor. Ella lo llama exagerado, pero cuando Gilgum lo come, hace lo mismo. Ella se enoja, pero luego Gilgum le dice que quiere más, que luego del picor pasa a sentir un rico sabor, y comienzan a comer hasta que casi se lo terminan. Aquí Ji-young insiste en darle otro bocado a Jeon y él le pide más. Ella le da de comer y eso a él le trae recuerdos de su madre y suelta algunas lágrimas. Ambas salen hacia el acantilado, no sin antes cubrir con una manta a Jeon. En ese lapso los guardias encuentran a Jeon y él les pide que encuentren a quien lo humilló y se van después de quemar la posada. Ji-young y Gilgum siguen en el río bañándose hasta que ven pasar unos guardias con una fila de mujeres. Todas están siendo llevadas al palacio y por eso Gilgum vivía escondida en esa zona para evitar que se la lleven. Pero son atrapadas y terminan encerradas. Ji-young entra en negación, no quiere creer que de verdad ha viajado en el tiempo. Al rato las sacan porque están escogiendo a las mujeres que irán al palacio. Ji-young juraba que la escogían, pero la rechazan porque dijo que tenía 27 años. Se alegra y le hace muecas a Gilgum para que mienta, y también la terminan mandando con Ji-young. A su grupo la mandan a la cocina, y Ji-young ya anda demasiado emocionada por encontrar utensilios e ingredientes tan valiosos, y también comienza a tomar dirección de la cocina del gobernador. Llega el que está a cargo y les piden cocinar. Ella acepta a nombre de todas, pero pide que si su comida es del agrado de sus invitados, que las liberen. Hacen un trato y ella acepta el reto, a pesar de saber que los invitados son unos nobles demasiado especiales con la comida. Llega la hora de servir, y tanto Song-ye como su padre, ambos con cargos públicos que se aprovechan de ese poder para abusar de otros, al menos así lo ve el resto, rechazan la comida sin siquiera probarla, y esto porque la consideran muy pobre en cantidad. Onuk y su padre, el gobernador, se disculpan y los tibejos esperaban que lo hagan trayendo a la nieta de la familia para dárselas a ellos,
pero Onuk les gana y ofrece castigar a las cocineras frente a ellos. Es así que los guardias llegan a llevarse a todas las cocineras de forma agresiva. Ji-yeon, al ver que no han comido nada, no se queda callada y les dice que es injusto que las castiguen sin siquiera haber probado el platillo. Ella les pide que primero prueben la comida y les explicará lo que están comiendo. Son-ye, altanero, les dice que es él quien les dará la lección y manda a traer a la nieta, a la cual han atrapado en su intento de huir, y le dice al gobernador que probarán la comida y que si no es de su agrado se llevarán a su nieta y eliminarán a Ji-yeon por atrevida. Los tipejos comen y se sienten en el paraíso. Obviamente ellos no van a admitir que está delicioso y no terminan de comer. El gobernador lo hace y sabe que si dicen que está horrible o que no es nada del otro mundo, es mentira, y los confronta. Saca su espada y va a darles, pero su hijo lo detiene y ordena que eliminen a Ji-yeon, a quien se la llevan a decapitar, pero en ese momento, desde afuera, gritan que se detengan. Todos hacen una reverencia y cuando él le habla, ella reconoce su voz y no puede creer que de verdad sea el rey. La llevan a solas con Jeon, los abusivos, y con el gobernador. Jeon le ordena que pruebe primero el platillo. Ella lo hace y recuerda que él era el rey con un gran gusto gastronómico, según la historia. Él prueba y siente como fuegos artificiales, y cuando prueba solo el condimento, ella reconoce que realmente tiene un exquisito paladar. Jeon termina diciendo que es el mejor platillo de esa tierra. Ji-yeon se dice emocionada que ya se salvó. Él la elogia y le pregunta por qué eligió ser cocinera cuando por tradición es una ocupación masculina, a lo que ella responde que su papá le enseñó y supo que era su vocación, y que le alegra que alguien con un paladar tan exquisito como el de él haya disfrutado su comida. Él comienza a preguntarle su nombre, edad y si tiene esposo, porque si tiene 27, supone que tiene uno, pero cuando escucha que no, siente como lástima por ella. Y cuando ella agrega que viene de 500 años en el futuro, él le dice que lamenta que no esté bien de la cabeza y que su talento la ha salvado. Jeon ordena que la encierren porque se la llevarán al palacio al día siguiente, y cuando le preguntan por la nieta del gobernador, él agrega que también se la llevará. Ji-yeon escucha esto y recuerda que es debido a la nieta del gobernador que se produjo la ejecución de funcionarios involucrados en la muerte de la mamá de Jeon. Todos se van, pero el gobernador se queda y le dice que es por esa actitud que ni sus funcionarios ni sus súbditos lo respetan, que debe castigar a los desleales y a la mujer que utiliza mal su poder. Lo dice por la concubina. Y Jeon desenvaina su espada diciendo que eliminará a quienes llevaron a su madre a la muerte y ordena que lo destierren. Más tarde, le dice a su primo, a Son-ye, que libere a todas las mujeres que iban a ir al palacio, menos a Ji-yeon y a su amiga, y que a la nieta del gobernador también la deje libre, que cuando exilien a su abuelo, ella se convertirá en una esclava del gobierno. Y agrega que usa el cheon, que es donde reúnen a todas las mujeres y de donde escogen a sus concubinas, solo como una excusa para vengar a su madre. Onuk libera a Ji-yeon y a Gil-gum como les prometió, pero antes de irse, ella le agradece y le dice que ese rey tirano recibirá su castigo. Más tarde, Son-ye le informa al rey que la cocinera y su amiga se han escapado. Ellas llegan al acantilado y están buscando el bolso cuando de repente llega a Jeon y ella le explica lo que ha ido a hacer ahí, que de verdad necesita recuperar el bolso con el libro y que eso vale tanto como su vida. Él busca con la vista y ordena que lo recuperen. Ella se muestra agradecida, pero él lo vuelve a tirar diciendo que ahora ya no tiene motivos para volver a escapar. Ella le promete hacer lo que quiera, pero que por favor recupere el bolso de nuevo. Eso él lo aprovecha y es así que terminan yendo como prisioneras al palacio. Por otro lado, Mok-yu se está reuniendo con el príncipe Yasan, quien le informa que quien intentó eliminar a Jeon ha sido uno de su bando que actúa por su cuenta propia y le ordena que siga tratando a Jeon como hasta ahora y que siga alimentando su ira por la muerte de su madre. Esa tarde, llegan al palacio y Jeon saluda muy contento a Mok-yu y corre a mostrarle lo que trae. A Jeon
y la presenta no como una mujer, sino como una fantasma. Ji-yeon la ve y al escuchar su nombre se dice que entonces ella es Mok-yu, la mujer más malvada de Joseon, quien manipulaba al rey y juntos cometían crueldades. Jeon acerca su mano al rostro de Ji-yeon diciendo que se quedará a su lado mientras ruega por su vida. Jeon hace que tapen el rostro de Ji-yeon y Gil-gum y le informa que ha preparado una estancia especial para ellas, mientras que después a él le extraen la flecha y Mok-yu, fingiendo preocupación, toma el pedazo de flecha extraído y lo guarda. El médico informa que gracias al ungüento que le aplicaron le salvaron la vida, y Jeon menciona que fue Ji-yeon quien lo salvó. Mok-yu sale enojada pidiendo que le informen todo sobre Ji-yeon porque nota que el rey está demasiado interesado en ella. Más tarde, se reúne con Song-ye, quien le informa que el gobernador fue exiliado y su familia convertida en esclavos, tal y como ella le pidió. Y es así como sabemos que él está bajo las órdenes de ella, pero no quiere decir que le sea leal, ya que con su padre anda tanteando la posibilidad de ponerse del lado de Ji-yeon, ya que al parecer sería la nueva favorita del rey. Esta noche, un enmascarado aparece para sacar de prisión a Ji-yeon y a Gil-gum y las guía a través del palacio para que puedan escapar, pero terminan en una especie de celebración y ellas demasiado confundidas hasta que un enmascarado se quita la máscara y resulta ser Jeon, quien les dice que esa es una celebración para ellas y quien las guió muestra su rostro. Resulta ser Gong-il, un bufón muy conocido en la historia coreana y que es uno de los actores favoritos del rey, y este recibe un pago que también guardaba un mensaje para él. Jeon le pide que encuentre a quien le disparó la flecha en el bosque, mientras que a ambas Jeon intimida para persuadirlas de volver a escaparse y les hace la petición de que le cocinen algo. Más tarde, Ji-yeon aparece con el plato y Jeon lo ama, le hace recordar a su madre y lo emociona. Insiste en preguntarle cómo es que supo que ese plato le encantaría, y ella intenta decirle pero sin correr el riesgo de que vuelvan a llamarla loca. Mientras que afuera le dicen a Mok-yu que está prohibida de entrar porque el rey está probando comida. Pero a ella le da igual y abre las puertas, y desde ahí los ve a ambos riéndose. Le bloquean el ingreso y se pone altanera diciendo que no pueden impedirle el paso, hasta que el rey grita que dijo que nadie puede pasar. Y ella, a pesar de explicarle que solo quiere darle un regalo, él le deja en claro que no puede entrar. Y se retira enojada. Ji-yeon se da cuenta que incomodó a Mok-yu y se va a retirar, pero Jeon sujeta su mano y la sienta a su lado, y despacio y bajito le dice que ella no es una mujer común y que la ha elegido. Ella sale de los aposentos del rey y en el camino Song-ye se le acerca para decirle que necesita que le informe todo lo que pase con el rey durante las comidas y que a cambio él la protegerá de Mok-yu en el palacio porque de todas maneras va a intentar eliminarla. Ji-yeon le pone una condición, que accederá a lo que le pide si logra recuperar su bolso. Pasan días y tanto a Ji-yeon como a Gil-gum, los cocineros reales, les están haciendo la vida imposible, tanto así que si por ellas fuera se quedarían todo el día en su celda. Por otro lado, la corte real está pidiendo que si exiliaron al gobernador por ofenderlo, que Ji-yeon debería recibir también un castigo. En este caso ellos piden la muerte, y que no debería premiarla dándole un puesto en la cocina real, pero quien también se encargó de meter esta idea en la corte fue el ayudante de Mok-yu. Es así que llegamos al inicio, cuando él la nombra jefa de la cocina real. Ji-yeon y Gil-gum son trasladadas a una habitación. Ambas están demasiado felices, pero lo están más cuando les dan sus uniformes para usar de ahora en adelante en la cocina. Pero los hombres de la cocina no le harán la vida fácil, ya que están alterando todos los ingredientes. Pero esto a ella no le afecta porque ya le ha pasado antes en otras cocinas. Así que lo maneja tranquilamente. Simplemente ordena que todo siga como antes y que ella solo observará. Esto pone a los cocineros en alerta, ya que saben que les puede ir mal si los platos que entregan no son del gusto del rey.
Mientras tanto, Ji-yeon es llamada por la reina viuda, la abuela del rey. Esto debido a que Mok-yu se apareció diciendo que ella había sido nombrada cocinera real, pero que estuvo en el incidente donde hirieron al rey. Ji-yeon se presenta y la reina viuda le dice que la llamó para comprobar si su habilidad en la cocina es cierta, y no solo un truco que usó para acercarse al rey, y que competirá con otros cocineros, y si no aprueba su comida perderá un brazo. Ji-yeon, al ver a Mok-yu, se da cuenta de que ella tiene mucho que ver en eso. Song-ye le informa de esto al rey y menciona que Mok-yu está interviniendo aquí. Es por eso que decide aparecerse sin aviso a esa competición y le dice a su abuela que ella es su cocinera y que si acaso los otros competidores pierden, también perderán el brazo, y que es lo justo. La abuela intenta cambiar eso, pero no le queda de otra, así que el resto de cocineros comienzan a ponerse nerviosos. Es por eso que a la hora de elegir los ingredientes le dejan lo peor a Ji-yeon. Pero igual ella logra salir adelante y hacer un plato que el eunuco principal le dijo que podría gustarle a la reina. El último plato que le preparó su mamá y que hasta ahora ningún cocinero ha podido recrear. Los 3 cocineros presentan su plato en el tiempo establecido y comienzan a ser probados. Los cocineros reciben una opinión favorable, pero siempre con una crítica de parte del rey. Y son platos muy ostentosos. Pero cuando ven el plato de Ji-yeon, quedan sorprendidos al ver que solo es una sopa. A Ji-yeon le ha gustado, mientras que la reina viuda está sin palabras. Tanto así que hace callar a Mok-yu, que estaba criticando el plato sin sustento. Pero a la reina le hizo recordar ese último plato que le hizo su madre. Tanto así que comienza a llorar, mientras prueba cada cucharada. La reina queda tan satisfecha que le pide que la próxima vez que se vean le prepare un platillo similar y anuncia ante todos que Ji-yeon es la ganadora. Y Ji-yeon la vuelve a anunciar la cocinera real. Ella está demasiado feliz, pero cuando se da cuenta que lo de cortar los brazos de los cocineros iba en serio, pide a gritos que se detengan. Eso enoja a Ji-yeon, que se siente burlado. Pero Ji-yeon le sigue dando motivos para no hacerle eso a los cocineros, y él termina cediendo a pedido de su abuela y de todos los miembros de la cocina que se encontraban en el lugar. El nuevo castigo de los cocineros es convertirse en aprendices de Ji-yeon. Más tarde, Ji-yeon va muy molesto a preguntarle a Mok-yu por qué difundió rumores sobre Ji-yeon y organizó ese concurso de comidas, que al hacer eso solo lo desobedece. Y ella saca el tema de que la nueva cocinera lo distrae del tema de encontrar y vengarse de quienes depusieron y eliminaron a su madre. Él le grita que no la mencione y comienza a tener dolores de cabeza mientras le da vueltas a esas palabras de venganza y con mareos logra salir de ahí. Por otro lado, le confirman a Ye-san que uno de su bando actuó por cuenta propia para eliminar al rey y que siguió a la persona que lo hizo, pero que se le escapó. Solo sabe que usa una máscara y es muy habilidoso. El eunuco principal llega a la cocina a avisarles que sean muy cuidadosos con la cena porque el rey ha tenido uno de sus ataques y que es probable que alguien pierda la vida si lo molestan. Ahí, Ji-yeon se entera que Mok-yu es la única que ha podido calmar al rey cuando tiene esos ataques. Ji-yeon avisa que preparará un plato que consuele al rey. Todos sorprendidos anotan cada paso y es ella misma quien se encarga de llevar el platillo. Ji-yeon echa a todos de sus aposentos menos a ella. Ji-yeon intenta explicarle que es un platillo algo diferente al que probó temprano y él le ordena que lo pruebe primero y la mira muy atento. Él prueba un bocado, pero al no poder enrollar los fideos, es ella quien lo hace y se lo acerca a la boca. Él lo disfruta y comienza a succionar los fideos sin parar, y después de la explicación que ella le da del platillo, lo calma. Le cuenta que su papá le preparaba eso, y cuando él pregunta por su madre, ella responde que murió cuando era pequeña. Él se identifica con eso y le pregunta dónde está su padre. Ella responde resignada que seguro anda preocupado buscándole. Ji-yeon se ofrece a mandarle un mensaje, pero ella agrega que sigue sin creerle que viene del futuro y que si tan solo tuviera su bolso podría probar lo que dice, sobre todo el libro que fue lo que la llevó ahí desde el futuro. Él le dice que le diga sobre su futuro y que si acierta buscará ese libro para ella, pero ella se dice que no puede contarle que
una ejecución de funcionarios involucrados con la muerte de su madre ocurrirá pronto, y que en el año del mono él será destronado por una rebelión. Así que solo le menciona que debe cuidarse de quienes se rodea. Y más tarde, esa noche, Jeon a solas escribe y dibuja sobre lo que pasó y comió ese día. Termina y recuerda que Ji-yeon le dijo que el libro que la transportó en el tiempo se llamaba Mangun Rock. Así que él a su cuaderno le pone ese nombre y de esa forma hace que el libro del futuro desaparezca del bolso de ella. Más tarde, llega su guardia a informarle que fue a encontrarse con el informante que le daría más datos sobre la muerte de su madre, pero que solo encontró un colgante ensangrentado y que lo eliminaron. Jeon se pregunta qué tan grave debió ser el delito de su madre y que no quieren que se entere. Está harto de pensar y se emborracha. Mientras que el eunuco va a pedirle a Ji-yeon que le prepare comida. Lo hace a regañadientes y cuando le va a entregar el platillo corre porque ve que se cae y nota que está muy borracho. Él la jala a su lado y le pide que se quede ahí un momento. Ella ve cómo cae una lágrima por el rostro de él. Se miran y él se acerca a besarla. Ji-yeon amanece de mal humor. No ha dormido nada por lo que pasó con el rey, que ahora está con resaca. Y cuando Ji-yeon va a llevarle el desayuno, nota que está muy cortante, además de ser muy sarcástica cuando le dirige la palabra. Ordena que los dejen a solas y le pregunta si pasó algo anoche. Ella está aún más enojada porque él no recuerda nada. Ella le dice que lo olvide porque de todas maneras no es la clase de hombre que le gustan. Y él responde que solo es su cocinera y que nunca la vería como una mujer. Ella se retira con una mirada muy amenazante. Pero Jeon no puede quedarse con la duda y le pregunta al eunuco qué fue lo que pasó. Y él muy bajito le dice que él posó sus labios sobre los de ella. Y ahí él recuerda todo y se dice que es mejor calmar su enojo. Pero luego agrega para sí mismo que es el rey y que no debería preocuparse por ella y lo que pasó. Gong-il aparece frente a Ji-yeon y pregunta cómo está Gil-gum. Y es que ese día del concurso, la dama de confianza de Mok-yu quiso eliminar a Gil-gum para evitar que le entregue unos ingredientes a Ji-yeon, pero Gong-il apareció para salvarla. Él le menciona que no llegó a ver el rostro de la mujer y evita decirle que encontró el arma que la mujer iba a usar para eliminar a su amiga. Se despiden, pero él la mira de lejos diciendo que la observará de cerca y que finalmente encontró el gancho de cabello que encaja perfectamente al estuche que su hermana sostenía cuando murió. Más tarde, el guardia real le informa a Jeon que el mensajero no llegó a morir y que lo encontró en un pueblo donde lo escondió y pidió a un doctor que lo atendiera, pero al final terminó huyendo y que está seguro que alguien quiere eliminarlo. Esto abruma a Jeon, tanto así que decide no comer. El eunuco informa esto a cocina, pero Ji-yeon insiste en preparar algo. Lo que no sabe es que uno de los cocineros es aliado de Mok-yu y le ha pedido que en el momento en que menos lo esperen utilice el arsénico que le ha dado en la comida del rey. Pasan varias comidas que Jeon ha decidido saltarse y Ji-yeon no puede evitar preocuparse por él, y lo mismo él, que no deja de pensar en ella. Esa noche, a pesar de haber dicho que no comería, le pide al eunuco que le sirvan la cena. Él luce feliz al verla y la saluda tranquilamente, y lo mismo ella. Jeon disfruta tanto la comida que no deja de sonreír, y ella se va muy feliz, y al darse cuenta que da saltitos al irse, se dice a sí misma que no tiene por qué reaccionar así, mientras que él la mira irse y sonríe al ver esos saltitos. Y se pregunta por qué su corazón late tanto cuando la ve. Por otro lado, Jae-sang conversa con quien decidió actuar por su cuenta para eliminar al rey y le ordena no volver a actuar así porque pone en riesgo a todos. Así que este señor se reúne con un hombre al que le da dinero y le pide que desaparezca. Este coge el dinero y se va, pero nota que lo van a atacar y se defiende. Lo hieren en el brazo y logra escapar. Este hombre resulta ser Gong-il, quien se dice que era el príncipe Yesan, quien estaba detrás de todo. Le informan a Ji-yeon que el príncipe Yesan estará de visita porque es el día de la revisión médica del rey. Yesan es primo del padre de Jeon, y ella se pregunta si acaso es él quien asume el puesto del rey una vez que Jeon es derrocado. No
le presta importancia y se prepara para organizar lo que cocinará. Pero el chef aliado de Mokyu le informa que ella le ha ordenado preparar otros platillos, a lo que Ji-yeon responde que le haga caso, pero que ya que el rey no le ha dicho nada, ella procederá a cocinar lo que tenía previsto. Llega Mokyu para probar el platillo que pidió y al irse choca con la bandeja de comida hecha por Ji-yeon. Ella se contiene de no mandarla bien lejos, ya que arruinó su emplatado. Ambas llegan con sus platillos para presentarles al rey. Jae-sang está ahí con él. Jeon pregunta por qué hay 2 platillos y Mokyu se hace la inocente diciendo que ella ordenó que hagan su platillo pero que la cocinera real prefirió no hacerle caso y hacer otro, a lo que Jeon sale en defensa de Ji-yeon diciendo que ella sigue solo sus órdenes. Mokyu presenta su plato. Es una sopa fría y el rey sale con que justo le acaban de prohibir comer cosas frías. Jae-sang intenta disimular y hace como que si él no hubiera recomendado eso al rey. Jeon le pide a Ji-yeon que presente su plato. Él la escucha muy atento y con una gran sonrisa. Prueba el plato, mejor dicho, prueban y están extasiados con el sabor tanto que se devoran el plato de Ji-yeon y dejan de lado el de Mokyu. Al día siguiente, Sonye le entrega a Jeon el bolso de Ji-yeon. Lo tuvo con él todo ese tiempo, pero ahora se lo da para que el rey se lo entregue a ella y así puedan acercarse más. Realmente quiere que tengan una relación. Y es lo que hace el rey. Más tarde pide que la lleven al invernadero del palacio. Ella está asombrada de estar en un lugar así, y cuando Jeon se aparece, le dice que pone a su disposición ese lugar y que es un regalo. Ella emocionada lo recorre, y cuando encuentra que hay ajíes, salta de felicidad, tanto así que le da golpecitos al rey y él aprovecha en darle su bolso. Ella comienza a gritar y de la emoción lo abraza. Eso lo deja a él sin palabras. Y solo pregunta si acaso ya no está enojada por lo que pasó esa noche. Se acerca a ella, la toma de los hombros, se miran y en su mente él le dice que ha comenzado a verla como una mujer. Pero no se atreve y se da media vuelta y solo le menciona que disfruta mucho su comida. Ella se acerca a él, pero él al intentar retroceder tropieza y ambos caen. Ella termina encima de él y se quedan mirándose. Ella se levanta y él nervioso comienza a decirle que ella tuvo la culpa de que cayeran, pero al notar que ella se raspó la mano, con mucho cuidado sopla y menciona que llamará al médico real. Ella, un poco incómoda, menciona que no es para tanto y agrega que ahora que tiene su bolso y el libro, volverá al tiempo al que corresponde. Toma su bolso y nota que no hay ningún libro y que su celular tampoco está. Más tarde se reúnen con Song-ye, quien les dice que no había ningún libro en el bolso. Y el rey, para calmarla, le promete mandar a buscar en el bosque el libro, pero una vez que se vayan los invitados de China, que llegarán pronto. Llega la comitiva china y hay cierta tensión porque Jeon se niega a aceptar las condiciones que ellos le están imponiendo a la hora de hacer un intercambio de alimentos y cerámicas, además de mujeres. Todo esto como tributo al imperio chino. Aparece Ji-yeon con el primer plato, un postre. Son macarons. Todos los prueban y quedan sorprendidos por su sabor. El representante chino le propone hacer un concurso entre sus cocineros y Ji-yeon, y el que gane podrá elegir sobre los tributos que se van a recibir. Ji-yeon no quiere porque sabe que la comida china es demasiado variada y no está segura de poder ganar. Intenta decirle con señas esto a Ji-yeon, pero él no capta ningún mensaje, así que el concurso sigue en pie. Por otro lado, uno de los de la corte de Joseon está chantajeando al representante del emperador. Le dice que hará que él gane el concurso y le pide que incremente todos los tributos que está pidiendo, pero que a cambio informe al emperador que quieren un cambio de gobernante y que si no lo hace enviará todos los tributos que ha recibido en nombre del emperador, que sabe que seguro no está al tanto de todo lo extra que pide. El representante acepta el trato. Kong-il estuvo espiando y casi se ha atrapado, pero al lograr escapar le informa a Jeon que los cocineros tienen también otras habilidades y le da el nombre del miembro de la corte que estuvo ahí. Por otro lado, Mokyu le ordena a su cocinero aliado que participe. El emocionado responde que hará que Joseon gane, pero ella le deja en claro que debe perder y esto lo deja confundido.
Ji-yeon le pide al rey permiso para poder salir del palacio e ir al pueblo por ingredientes. Él acepta, pero con la condición de que él la acompañe. Es por esto que hace que se prevé varios trajes de cortesana para así no llamar la atención de que trabaja en el palacio. Ella no lo ve tan necesario, pero accede. Y cuando él la ve con el traje que mejor le queda, intenta disimular que le gusta mucho lo que está viendo. Salen del palacio y él está nervioso, pero feliz de verla y tenerla a su lado. Se acercan a una vendedora de colgadores. Ella reconoce uno de mariposa diciendo que se parece mucho al que llevaba el libro y lo deja ahí. Siguen caminando, pero Ji-yeon regresa solo después y lo compra. Al regresar al palacio, él le entrega el colgante de mariposa y a ella le sorprende que le haya prestado atención cuando se quedó mirando. Mientras que Ji-yeon en sus aposentos coloca con mucho cuidado las flores que ella le regaló. Llega el día de establecer las bases del concurso. Al azar se escogen los temas e ingredientes de los platillos que presentarán, y tal y como acordó el representante del emperador, aumenta su apuesta. En un inicio esto preocupa a Ji-yeon, pero Song-ye le da una mirada de que todo está bien, y Ji-yeon acepta, pero él también pone sus condiciones en caso Jae-sung ganara. El representante no acepta, y Ji-yeon le dice que entonces la apuesta se mantendrá como en un inicio. El chino mira al de la corte con quien hizo el trato y anuncia que aceptará la apuesta que el rey propuso, que se encargará de cumplirla. Por otro lado, Ji-yeon necesita mandar a hacer una olla a presión para uno de los platillos, así que va con el rey, su guardia y Gong-il al monte a buscar al único herrero que podría fabricar esa olla. Pero mientras ellos están en camino, Jae-san se entera que el rey ha ido al monte y planea una emboscada, pero no para atacarlo a él, sino a Ji-yeon, y que así el concurso se cancele, porque hacer su revuelta luego de ese concurso no les conviene. La dama de Mokju le informa a ella que descubrió que Gong-il tuvo una hermana, Ondal, que sirvió en el palacio pero que murió ahí dentro. Y Mokju, preocupada, le dice que investigue más porque seguro ese es el motivo por el que siempre anda rondando el palacio. Mokju está realmente preocupada. Están a un día del concurso y el de la corte le hace un comentario al enviado sobre que quizás el concurso no se dé, y es porque ya está en marcha el plan de Jae-san. Pero alguien escucha esto, uno de los cocineros chinos. Más tarde, un hombre aparece frente a los otros cocineros de Jae-san y les entrega una nota pidiendo que se lo den cuanto antes a su rey, porque la chef real está en peligro. Se gira y los cocineros pueden reconocer al mensajero por su cabello. Es el cocinero chino, aunque dudan porque les habló en su idioma. Corren a entregarle el mensaje al eunuco real y este se lo da a Song-ye. El mensaje dice que quieren eliminar a la cocinera real y que deben actuar de inmediato para protegerla. Song-ye sale de inmediato con guardias y caballos a buscarlos. Esa mañana ya está lista la olla, pero no saben que los rebeldes ya los han ubicado y están listos para atacarlos. Pero lo que ellos no saben es que el lugar está rodeado de trampas que ha colocado el herrero, y una de estas los pone en alerta, y el herrero, al asomarse, ve a los asesinos comenzando a rodearlos. El herrero les entrega espadas, enciende su cañón y elimina a algunos. Comienzan a luchar y lamentablemente empujan a Ji-yeon. Se cae la tapa de su olla recién hecha y no quieren irse sin recuperarla, pero se va con el rey cuando el herrero le asegura que el día siguiente tendrá una nueva, pero que se vaya ahora o todos terminarán sin vida. Los asesinos van detrás del grupo, se separan y en la lucha con el rey que va junto a Ji-yeon lo hieren, pero él no le da importancia. En ese momento aparece Song-ye con la ayuda, logran vencerlos, pero Ji-yeon se desmaya de la impresión. Ji-yeon está demasiado preocupado, pero se calma cuando le dicen que se recuperará. Ella despierta gritando por la olla y al ver que todos están vivos, se tranquiliza y los apresura para volver, ya que ese día comienza el concurso. Llega la hora pactada del inicio, pero ellos todavía no aparecen. El enviado de China anuncia que deben comenzar a cocinar, pero el cocinero chino, el que dio aviso de los planes de eliminar a Ji-yeon, pide que se dé un plazo de 2 horas más y mostrar así que su nación es compasiva. Al enviado no le queda más que aceptar ese plazo adicional. Se termina ese plazo y llegan justito al palacio, ella sin dejar de abrazar su olla.
Se da inicio a la preparación del primer platillo, uno que recién inventen y que utiliza carne. Ji-yeon se prepara y, a pesar de una lesión de su mano, decide continuar a cargo. Presentan el primer plato. Primero prueban el de Joseon y tanto el rey como el de China son transportados a otro lugar. Realmente les ha gustado. Ahora es el turno de China. Es un plato picante y dulce a la vez. La cocinera explica que usó un ingrediente secreto para el picante, pero lo cierto es que robó pimientos de la cocina de los de Joseon y Ji-yeon ya está llegando a esa conclusión, pero no menciona nada hasta justo antes de que anuncien los resultados, que se pone frente a ambos mandatarios y pide probar el plato de China, pero el representante chino se niega. Es por eso que, por cuenta propia, el chef chino, el que dio aviso, pone el plato delante de ella y explica que lo hace porque no pueden quedar mal ante esa pequeña nación y que hablen mal de ellos. Es así que persuade al líder y les da el permiso. Ji-yeon lo prueba y pregunta cómo obtuvieron ese aceite, que ese sabor solo puede ser del pimiento que ellos secaron durante días al sol y que fue robado. El cocinero enojado increpa a su sobrina, la cocinera. Ella explica que hizo un intercambio de ingredientes, pero su tío le dice que ella sabía que iban a usar ese pimiento y que robar ingredientes es algo que un cocinero nunca hace, y menos en una competencia, y que ha humillado a la nación y que aceptará la derrota en ese primer platillo. Ji-yeon agradece el gesto pero insiste en saber cómo lo obtuvieron. El cocinero le responde que ya ganó y que deje pasar eso. Y aquí la sobrina comienza a decir que ella no robó nada y que hizo un intercambio, que el ingrediente salió de la cocina real y quien se lo dio fue esa persona, y señala a Yesan. Él comienza a reírse y, sin prestarle importancia, responde que entregó el ingrediente porque nadie le avisó de ese ingreso a la cocina, ya que es él quien aprueba qué ingredientes ingresan. El representante chino pide que de una vez se anuncien los resultados, a lo que el cocinero de nuevo le dice a su sobrina que lo que hizo no es honorable de su parte y que acepta su derrota. Ji-yeon, al ver la tensión, admite que ella también tuvo en parte culpa por no cuidar su ingrediente sabiendo que era muy importante para ella. Pero el cocinero le dice que ellos perdieron y que así quedará, a lo que Ji-yeon decide que quede como un empate, ya que ambos han cometido errores, y para que no se queje el representante del emperador chino, anuncia que si en las siguientes rondas terminan empatados, la victoria final será de China. Esa noche, el rey llama la atención a su tío por entregar el ingrediente, y Mok-yu se asegura de que el cocinero esté de su lado, y cuando él muestra dudas, ella solo le menciona el lugar donde vive su madre. Al día siguiente inicia la segunda ronda, que consiste en preparar un plato de la nación rival. Joseon ya tiene los patos listos, pero cuando le toca cortar al cocinero, no puede quitarse de la cabeza las amenazas de Mok-yu contra su madre, así que intencionalmente se corta la mano. Y Gil-gum es quien se ofrece en hacer los cortes, y es que en secreto el cocinero la estuvo entrenando en esa labor, y cuando Gil-gum termina de cortar tal y como le enseñaron, Ji-yeon le da una señal de que todo salió perfecto al cocinero. Días antes, ella había notado que Gil-gum tenía cortes en la mano y él le explicó que la estuvo entrenando, pero también le mencionó que iba a perder el concurso. Y aunque no quería mencionar quién lo estaba amenazando, cuando Ji-yeon mencionó a Mok-yu, vio una reacción por parte de él, así que ya sabe que fue ella. Termina el plazo y ambos presentan sus platillos. El cocinero chino es el primero en describir su plato. Todos están sorprendidos ya que pudo representar muy bien los sabores de Joseon, y él, en coreano, explica que hace 10 años estuvo recorriendo diversos lugares en búsqueda de un sabor único. Y así llegó a un monasterio donde el monje le sirvió una sopa deliciosa que nunca había probado. Y se quedó 5 años recorriendo monasterios de Joseon para aprender de su comida. Y ahora es el turno de Ji-yeon, y sabe que no la tiene fácil, porque el plato de sus contrincantes estuvo muy bueno. Y antes de probarlo, el representante del emperador se burla de ella diciendo que es imposible igualar el sabor del pato pequinés. Pero se traga sus palabras porque cuando lo come suelta unas lágrimas. Y ambos jueces coinciden en que es el platillo más delicioso del mundo. Y ahora es momento de anunciar los puntajes. El representante chino le puso un 1 al plato de Joseon, y el rey calificó con 8 al de China.
Igual, Jeon felicita al chef chino, pero le dice que el puntaje de la segunda ronda no es válido, y le explica al representante que no está respetando el trabajo de sus cocineros al comportarse de esa manera, y el rey propone que cada cocinero pruebe su plato, y le dé el puntaje, o sea que se autocalifiquen. Así lo hacen, cada equipo prueba su propia preparación y Jeon comienza a pedir que anuncien sus puntajes, a lo que Jeon responde que no puede otorgar un puntaje porque cada uno de los cocineros puso todo su corazón y habilidad en la preparación, y que no podrían autoevaluarse. Y cuando les toca dar su calificación a los chinos, el cocinero principal responde que tampoco son capaces de ponerse un puntaje, por lo que Jeon termina declarando un empate, y así se retiran todos dejando solo a los cocineros. Aquí el chino le dice a Jeon que él perdió pero que fue una especie de victoria. Y ella responde que ganó, pero con una sensación de haber perdido. Por la noche, Jeon acude al llamado del rey. Él le invita a té y le pide que tome ese tiempo para descansar un poco. Conversan sobre el concurso y él la felicita por el esfuerzo del día. Exactamente le dice que estuvo fantástica y admite que fue un error de él arriesgar el futuro de la nación con ese concurso y que aún no es tarde y que pueden cancelarlo. Pero ella le dice que no lo haga, que no deben ceder ante China y que hará lo que sea para ganar. Jeon toma su taza pero se le resbala y termina quemándose. Jeon toma su mano muy preocupado y pide que llamen al médico real. Mientras tanto, él le pide que le prometa que nunca permitirá que le hagan daño, porque su dolor también es de él. Al día siguiente, se da la tercera y última ronda, donde deberán elaborar una sopa con ginseng. Jeon confía en que su tapa llegue a tiempo y si no sucede eso, pues deberá usar una olla común. Queda la mitad del tiempo, pero su tapa no llega y decide comenzar a cocinar en la otra olla. En eso escucha algo. Y es que afuera el herrero e inventor está llegando en un aeroplano primitivo y el guardia real lo recibe y lo hace entrar para entregar personalmente la tapa. Y así comienza la preparación en la olla a presión. Se termina el tiempo y ambos platos de sopa son presentados. Prueban primero el de Jeon. Es algo nuevo, sobre todo en la presentación. Ambos disfrutan del plato, sobre todo el representante del emperador que al inicio menospreció el plato y admite para sí mismo que es un sabor completamente nuevo y un plato magnífico. Llega el turno de probar el de los cocineros chinos. Jeon suelta una lágrima de la emoción y ambos y todos lo comen con mucho gusto, tanto así que Jeon se preocupa un poco. Jeon propone que sean los cocineros quienes califiquen el plato de su contrincante. Entre los tres otorgarán un máximo de 30 puntos. Los cocineros proceden a comer, menos uno de los de China. Jeon los observa y se pregunta si acaso pueda tener un desorden alimenticio tan grave que no es capaz de probar bocado. Así que corre y prepara en un plato aparte, sin una presentación, solo todo mezclado, y al entregárselo le dice que espera que su comida le dé felicidad. Y es que cuando cocinaba de joven, este cocinero se obsesionó por conseguir el sabor perfecto, pero su abuela le dijo que no lo haga, que simplemente coma todo mezclado, y al probarlo le encantó y comió. El cocinero come el huesito con sopa y comienza a llorar mientras ríe, diciendo que ese es el sabor que buscaba y que extrañó por tanto tiempo, que una vez su abuela mezcló varios ingredientes y se lo dio y que durante años intentó crear algo que superara ese sabor, pero no lo hizo. Así que adquirió la capacidad de cocinar sin probar la comida, y que cuanto más cocinaba, más le costaba comer, que nunca pudo considerarse el mejor cocinero porque nunca superó la comida de su abuela. Jeon y el otro cocinero chino están con los ojitos hechos agüita. Ella agrega que preparó ese plato en específico pensando en él, y que seguro el plato de su abuela se hizo con el mismo amor. El cocinero le agradece y le dice que ha perdido frente a ella. Los cocineros de Joseon agradecen y el representante chino está que no se cree lo que está pasando. Anuncian los resultados. Joseon le da a Min, a China, 27 puntos, mientras que ellos han otorgado a Joseon 28 puntos. Joseon ha ganado. Ambos equipos muestran su gratitud y Jeon y el cocinero chino se dan la mano.
El representante chino anuncia que acepta el resultado y que renuncia al tributo, que solo quiere una cosa, y señala a Ji Yeon, la cocinera real. Comienza a reírse y Jeon le sigue la corriente. Nadie entiende nada. Están frente a frente y el rey le da un cabezazo al representante. Entran los guardias y el representante ordena que capturen a la cocinera. Obviamente, Jeon no lo permite y desafía al representante. En eso, anuncian a la reina viuda. Ella ingresa y primero llama la atención a su nieto por lo que acaba de pasar y luego, desafiante, se dirige al representante que en un inicio la trata como su inferior. Pero ella le hace el paré diciendo que cómo se atreve a pedir tributos en nombre del emperador. Y entrega una carta. Es de su tía, la segunda esposa del difunto emperador. El representante se arrodilla frente a ella y todos los chinos lo imitan, y éste reconoce que ha engañado al emperador y a su nación, por lo que ruega perdón, y procede a retirarse avergonzado. Toda su delegación lo sigue. Jeon agradece la ayuda de su abuela y pide perdón por su comportamiento, y ella le vuelve a decir que tiene que darse cuenta que es el gobernante de una nación, y le avisa que mañana tendrá una comida con el príncipe Jinmyeon, y le pide que Ji Yeon se encargue de la comida. Él acepta. Esa noche, Mokyu y Yesan se reúnen. Ella le entrega veneno y le dice que sabe lo que servirán en la comida y que pueden usar ese veneno para que así la comida elimine al príncipe y que echen la culpa a la cocinera real y así el rey estallará de furia. Al día siguiente, Jeon y su hermano menor se encuentran para comer y traen los platillos. La dama de la corte prueba antes el plato del rey, mas no del príncipe. Ambos disfrutan de la comida y ella ve a Jeon tan amable con su hermano que se dice que él no sería capaz de hacer una purga y que quizás ha cambiado eso en la historia. En la noche, luego de despedirse de los cocineros chinos, se cruzan con la mamá del príncipe Jinmyeon que da una bofetada a Ji Yeon diciéndole que el ave que preparó para su hijo va a ocasionar la muerte del príncipe y ordena a sus damas que se la lleven porque la interrogará. La mamá del príncipe ordena que torturen a Ji Yeon hasta que diga la verdad de lo que le hizo a su hijo. Jeon todavía no está al tanto de esto, porque está esperándola en el invernadero, como habían quedado antes. Mientras tanto, siguen torturando a Ji Yeon. Gilgun pide a los cocineros que juntos vayan a decirle al rey lo que ha pasado, pero ninguno se anima. Así que ella sola va, pero Mansu la detiene diciendo que él irá. Eso anima a todos y le cuentan al eunuco que justo se aparece en la cocina. El eunuco va a contarle de inmediato al rey todo y va directo a la prisión a buscar a Ji Yeon. Ordena derribar la puerta, pero justo aparece su madrastra, la mamá de Jinmyeon, diciendo que la encerró por darle comida en mal estado a su hijo y que le parece extraño que a él no le haya pasado nada. Esta insinuación enoja a Jeon, mientras que la reina continúa diciendo que le teme a su hijo porque él sería su sucesor. Jeon la apunta con su espada mientras le pide la llave. La reina se niega y él va a darle con la espada, pero se detiene al escuchar a Ji Yeon llamándolo. Le pide que se calme y que haciendo eso no la ayuda y que mejor la ayuda a probar su inocencia. Él baja la espada y ella sigue pidiéndole que no le haga nada a la reina porque si no todo se descontrolará. Y que lo sabe porque ya conoce el futuro. Jeon suelta la espada y le dice a la reina que ahora sabe realmente lo que piensa de él y que no vuelva a torturar a la cocinera hasta que él investigue lo que pasó, si no, la pagará muy caro. A lo que la reina responde que si su hijo muere, será la cocinera quien pagará las consecuencias, y se va. Jeon corre a hablar con Ji Yeon y le pide que soporte un poco, y ella le recuerda que debe mantener la calma. La reina conversa con su hermano, uno de la corte, que le menciona que quizás el rey sí le hizo eso a su hermano porque sabe que él ha estado buscando al escribano que redactó la muerte de la madre de Ji Yeon. La reina se muestra preocupada al enterarse de esto, pero está segura de que Jeon no es capaz de hacerle eso a su hermano y que es obra de otra persona. Mientras tanto, Yesan y sus aliados están felices porque si el príncipe muere y le hacen algo a la cocinera, el rey desterrará a la reina y a toda su familia, y eso será pretexto para derrocarlo por ser un rey tirano. Jeon, junto al eunuco y a Sonye, comienzan a investigar. Interrogan a los cocineros, quienes aseguran que todos comieron también y no les pasó nada. Jeon
va a visitar a su hermano e informa que el médico real analizó lo que comió el príncipe ese día y no halló indicios de nada raro, y al revisar la habitación encuentra unos paquetes. El médico responde que son hierbas medicinales que manda el príncipe Yesan periódicamente, a lo que Dion dice que se las llevará para analizarlas, pero igual está preocupado porque puede ser que quizás no encuentre nada malo en ellas. Por otro lado, la abuela de Dion va a visitar a Ji-young y le pregunta directamente si le hizo algo al príncipe Jin-myeon o si el rey se lo ordenó. Ji-young responde que no y que si el rey hubiera querido hacerlo lo hubiera hecho él mismo. La reina le cree y le pide a Ji-young que sea fuerte por el bien del rey porque están corriendo rumores maliciosos de él por todo el palacio y está en peligro. Y agrega que si la saca de ahí, podría ser capaz de encontrar pruebas que demuestren su inocencia, a lo que Ji-young le promete que lo hará y le lanzan una daga, de que si no logra encontrar pruebas en 3 días, que ella misma se elimine. Ji-young va a ver a los cocineros que emocionados van a recibirla, pero continúan con su trabajo a pedido de ella. Al rato, le avisan al rey que su comida ya está y él se niega a comer. Ji-young le dice que ya le ha pedido que no se salte las comidas. Ji-young cree que está alucinando, sale del cuarto y al verla, la jala hacia el cuarto y la abraza mientras le dice que la extrañó mucho. Ella lo aleja recordando los rumores de los que le habló la reina y le dice que no quiere malos entendidos que podrían generarse de esa actitud que muestra con ella. A él no le importa y la acerca a él de nuevo y la besa. Y agrega que ha besado a la mujer que ama. Más tarde, ella va probando cada plato antes de que él lo coma, a lo que él le pide, o mejor dicho, ordena que coma con él y le ofrece un plato. Ji-young le cuenta lo que habló con su abuela y al mostrarle la daga, Ji-young se la quita diciendo que olvide ese trato que hizo y que no permitirá que muera. Ji-young le pregunta si de verdad siente algo por ella. Él se pone nervioso y evita responderle, a lo que ella agrega que no quiere rumores y que no puede hacer lo que le hizo antes. Él intenta ponerla nerviosa y al lograrlo comienza a reírse, relajadamente. Comienzan a investigar, pero no encuentran nada. Ya han pasado 2 días. Esa noche, Ji-young regresa a su cuarto con un paquete de hierbas para seguir revisando. Gil-gum comienza a revisarlas de pura curiosidad y al oler uno de esos le dice que eso apesta y que no es normal, y le asegura que esas hierbas han tenido contacto con heces de rata porque ese olor es muy peculiar. El tercer y último día comienzan a preguntar sobre las rutinas de comida del príncipe. Saben que ese día solo comió la comida de Ji-young y tomó el remedio reparador de las hierbas. En eso, el eunuco la llama para decirle que el rey solicita su presencia y que se ha desmayado. Ella llega corriendo y el médico le dice que está así porque ha estado muy preocupado últimamente. A lo que Ji-young pregunta si acaso el rey ha tenido síntomas similares a los del príncipe. El médico no lo había relacionado, pero Ji-young sí dice que le parece extraño. Ji-young describe lo de las hierbas con extraño olor y el médico menciona que quizás se refiere a las hierbas medicinales hechas con heces de ardillas voladoras y que no son consideradas venenos, pero que si se consume con ginseng se produce un veneno que causa fiebre y escalofríos y que consumido con frecuencia podría causar la muerte. John pregunta si hay un antídoto para eso, a lo que el médico responde que sí, pero que toma tiempo. Se va para comenzar a hacerlo. Mientras que a solas, el rey aprovecha que tiene un mareo y jala a Ji-young con ella para echarla a su lado y quedarse así un momento. Sun-ye comienza a seguir el rastro de la médica encargada de hacer el remedio del príncipe, pero cuando le dicen que ha desaparecido hace unos días, comienzan a buscarla en todas partes ya que es la única sospechosa. A la búsqueda se une con Gil, mientras que a Mok-yu le avisan que ya descubrieron lo que ocasionó el mal del príncipe y que ahora buscan a la médica, a lo que Mok-yu ordena silenciarla. Esa noche, la médica está en el bosque con la dama de Mok-yu y la deja inconsciente. Está a punto de eliminarla con su palillo de cabello, pero Gil lo evita y se acerca a decirle que fue ella quien eliminó a su hermana, y comienzan a luchar. Gil preguntando quién le ordenó hacerlo, si Mok-yu o el rey. Ella se ríe y pregunta si entonces fue él quien atentó contra la vida del rey, y sí, fue él.
Se separan y la mujer le dice que las damas del palacio mueren cuando ya no son útiles. Gongil ataca con ira y eso hace que baje la guardia. La mujer está a punto de eliminarlo, pero antes le dice que su hermana provocó el enojo de Mokyu porque quiso ganarse el favor del rey para así salvar a su hermano del hambre, así que él es el culpable de su muerte. Gongil enojado se libra de ella y la deja inconsciente. La ata y va a preguntarle a la médica si acaso fue ella quien alteró el medicamento del príncipe. Ella con miedo le dice que sí y que la obligaron a hacerlo, a lo que Gongil se dice que la culpable de todo siempre fue Mokyu. Y la médica le dice que hay alguien detrás de ella. Va a hablar pero le lanzan una daga. Fue el guardia de Ye-san y le informa a él que Gongil escapó con la dama de Mokyu. La dama ya está en prisión, pero Sonye informa que no quiere hablar y que asegura no haber hecho nada en contra del príncipe. El rey le pregunta si acaso Mokyu fue quien le ordenó hacer todo, y ella con miedo responde que Mokyu no sabe nada y que actuó por su cuenta. Jeon irrumpe en la habitación de Mokyu y le pregunta si acaso fue ella quien ordenó a su dama eliminar a la médica, pero ella se cierra en que no sabe nada y que si quiere acusarla que presente pruebas. Y él se va diciendo que él lo hará. Jeon está de nuevo con fiebre y le pregunta a Ji-yeon, que está cuidándolo, por qué le dijo a Gongil que vigile a la dama de Mokyu. Y ella le cuenta del incidente del concurso, cuando intentaron eliminar a Gilgum. En eso, llega el médico con el antídoto y después de tomarlo, le dice a Ji-yeon que lo acompañe a ver al príncipe tomar el mismo antídoto. Al poco tiempo de tomarlo, el niño despierta pero comienza a tener convulsiones, a lo que el médico dice que le falta energía y nutrientes para poder seguir tomando el antídoto, por lo que Ji-yeon se ofrece a ir a preparar algo de alimentos. La reina le pone peros, pero la convencen de que la dejen hacerlo. Al rato regresa con alimentos. La reina se niega, por lo que Ji-yeon se ofrece a probarla primero. La reina accede y comienza a darle de comer. Los espasmos paran y el pequeñín saluda a su madre. Finalmente, todos están aliviados. Y ahora que están tranquilos, Jeon le pide que vaya a verlo más tarde. Y ella se pregunta si acaso le dará el libro. Comienza a recordar todo lo que pasaron juntos y se pregunta por qué se le estruja el corazón. Los aliados de Ye-san le comentan que ahora todo ha sido en vano, a lo que el príncipe les dice que Mokyu ha dejado preparado el camino, que ya todo está siguiendo su curso. Esa noche, Mokyu va a prisión a ver a su dama, le ofrece agua y le promete sacarla de ahí. Toma una daga y le agradece por su lealtad y se la clava por la espalda diciendo que es la única forma de sacarla de ahí. Ji-yeon se encuentra con Jeon, quien llega usando el traje de una danza que espanta el mal y simboliza la abundancia y longevidad. Le cuenta que tiene la intención de bailarlo en la fiesta de cumpleaños de su abuela y que quiere que ella sea la primera en verlo bailar. Jeon comienza a bailar para ella. Mientras ella sonriendo se dice que quizás sea la última vez que vea su baile. Se le hacen agüita los ojos mientras recuerda momentos que tuvo con él. Mientras que Ye-san le muestra a sus aliados su arma secreta. El escribano capturado y a una anciana. Es la reina depuesta, la abuela materna de Jeon, y que en esa muñeca guarda ropa ensangrentada de la madre del rey cuando murió envenenada, y que todo esto se revelará el día del cumpleaños de la gran reina viuda, cuando el rey tirano desatará su furia. Jeon ha terminado su baile y se acerca a preguntarle si todavía quiere recuperar el libro y regresar a su tiempo, que sabe que no pertenece a esa era por la comida y los términos nuevos que usaba. Ella le pregunta si acaso encontró el libro, y él le dice que no, que ni siquiera ha querido buscarlo, y después la toma de los hombros para pedirle que sea su compañera. Saca un anillo, se lo coloca y le dice que si acepta ser su compañera, él le preparará el desayuno todas las mañanas. Ji-yeon se cuestiona por primera vez si acaso estaría bien quedarse en esa época, mientras que Jeon la acerca y la besa. Es ella quien rompe el beso y no quiere mirarlo, y cuando lo hace le dice que debe volver a su tiempo, y él replica que puede elegir quedarse, y que entonces es porque no le gusta. Ella lo niega y agrega que es por su papá y su carrera a la que le dedicó su vida y que cree que no podría arriesgarse a quedarse ahí.
Él le comprende, pero le pide que le jure que algún día regresará a él y que si quiere regresar y no puede, entonces él irá a buscarla. Y ella le pide que le prometa que no sea un tirano. Él le sonríe y ella se dice que por favor deje de sonreírle así porque siente que su corazón saldrá disparado. Llega el día del banquete por el cumpleaños de la gran reina viuda y en sus aposentos, Mokyu irrumpe. Y cuando le dicen que si le impedían el pase fue por lo que hizo su dama con el príncipe, ella alega que es totalmente inocente y que solo quiere presentar sus respetos a la reina. La reina acepta el saludo, pero que de todas maneras todo estará en investigación y su dama deja como regalo unas telas. Mientras que Ye-san y sus aliados ya tienen todo listo para levantarse contra el rey. Va a saludar a la reina y aprovecha en pedirle disculpas por lo que hizo en el concurso, a lo que la reina, muy tranquila, responde que fue un error grave y que lo mejor sería que renuncie a su cargo, y él, sorprendido, responde que lo considerará. Llega el momento de la danza en la que participará Jeon. Primero sale con Gil y luego hace su entrada el rey. Su abuela se pone demasiado feliz y conmovida al darse cuenta de que es el rey quien está bailando. Mientras que afuera se encuentra el inspector junto a la abuela materna de Jeon esperando el momento para hacer su entrada. Tiene miedo, y es que si no hace lo que le ordenaron, eliminarán a su esposa e hijos. El inspector ingresa, pero el guardia de Jeon se lo impide, y aquí se arma una discusión que interrumpe la celebración, por lo que Jeon ordena que lo dejen pasar. Y este le dice que ha ido a entregarle el registro familiar histórico con los comentarios del escriba. Abre la caja y agrega que son los documentos donde se informa que la muerte de la reina depuesta, su madre, fue por envenenamiento. Y cuando descubren a la abuela materna y se lo dice a Jeon, agrega que su abuela perdió la razón después de enterarse de la muerte de su hija. Jeon se le acerca a preguntarle si lo reconoce, pero la señora solo se aleja riéndose. Jeon está llorando, mientras que la reina viuda procede a retirarse, a lo que Jeon ordena que todos se queden en su lugar, y le pide a Son-ye que lea el documento ante todos. Se menciona que por celos y porque la reina no era lo suficientemente refinada, se ordenó que sea depuesta y exiliada. Jeon está furioso y se pone peor cuando siguen leyendo que fue la gran reina viuda quien pidió al rey que se diera veneno a la reina depuesta. A su madre la obligaron a tomarse el veneno una vez que fue desterrada. Jeon toma su espada y va directo hacia su abuela, pero Ji-yeon se pone delante de él para evitar que siga su camino. En eso, la abuela admite que todo es verdad y que ella dio esa orden. A lo que su hermano y miembro de la corte sale diciendo que el inspector es un traidor, porque si bien es cierto todo, el rey difunto, su padre, ordenó que todo esto sea un asunto secreto. En eso, la abuela materna saca la prenda ensangrentada de la madre de Ji-yeon, y él la toma y comienza a llorar desconsoladamente. Y luego grita que hoy enmendará el pasado. Ji-yeon vuelve a detenerlo, a lo que él le grita si acaso ella también quiere morir, y con la espada en alto le dice que eso no le incumbe. Y ella, con ojos llorosos, responde que sí, porque lo ama. Y él baja la espada. Y ella lo detiene recordando lo que le prometió, que no sería un tirano. Y Son-ye le ruega guardar su espada. Y el resto de la corte lo hace también. Yeon le pide disculpas a Ji-yeon y le dice a su guardia que no permite que nadie salga. Y hace a un lado a Ji-yeon. Ella recuerda que hizo unos chocolates para el rey, así que corre hacia la abuela, le da uno y le pide que tome el papel de la abuela del rey y que por favor cuente toda la verdad. Jeon anuncia que los culpables de la muerte de su madre no saldrán vivos de ahí, y va directo hacia su abuela paterna, alista su espada, pero se escucha a la otra abuela gritar que después de que su hija tomara el veneno, pidió que su hijo enmendara su injusticia y que se convierta en un rey sabio. Jeon baja su espada y grita que ya es tarde, y Ji-yeon se acerca a decirle que eso es lo que deseaba su madre, un rey sabio, y luego Son-ye grita que por favor tenga piedad, y lo mismo repite la corte. Jeon suelta la espada mientras reclama a su padre por eliminar a su madre y hacerlo asumir el puesto de rey. Jeon sale caminando desconcertado y Ji-yeon y su corte van detrás de él. Jeon les dice que quiere estar solo, pero Ji-yeon sigue detrás de él y después de un rato conversan sobre cómo se siente con todo lo que ha pasado. Su deseo de venganza
a lo que ella le hace ver que no le va a ayudar a tener ese sentimiento porque tendrá más dolor y que su dolor también es de ella. Ye-san y sus aliados están furiosos y echan la culpa del fracaso de sus planes a Ji-yeon y ya alistan un segundo golpe. Se van, pero quien escuchó todo esto fue Sung-ye, pero es atrapado por el guardia de Ye-san y lo dejan inconsciente. Más tarde, Ji-yeon y el rey están analizando lo ocurrido y ella intenta ayudarlo sobre cómo actuar según los deseos de su madre. Y Ji-yeon termina sugiriendo que le dé una oportunidad a su abuela y que conversen. Ji-yeon accede. Esa noche, el papá de Sung-ye llega antes a la cita que Ye-san le pidió tener y escucha los nuevos planes que tienen y que el señuelo será Sung-ye. El papá se sorprende y hace ruido. Se va, pero Ye-san y los aliados ya lo han visto, así que piden que lo eliminen. Y eso hace el guardia de Ye-san. Esto lo ha visto Gong-il y escucha que ya están yendo por la cocinera. Un guardia la saca de la cocina, la golpean y la meten en una bolsa, pero Gong-il logra rescatarla y se la lleva. Mientras tanto, le entregan a Ji-yeon un mensaje de Sung-ye, donde le dice que hay traidores en el bosque y que envíe guardias. En eso, llega un aliado de Ye-san gritando que unos rebeldes se han llevado a la cocinera al bosque y le entrega el sombrero de ella como prueba. Ji-yeon ordena que se alisten para ir al bosque. Mientras tanto, un danzante entra con la máscara a los aposentos de la reina. Todos piensan que es el rey. Tiene una espada ensangrentada, pero en realidad es Ye-san y se muestra frente a la reina. Y la elimina diciendo que es hora de pagar por sus actos y que el rey será depuesto. Ella, con su último respiro, le dice que el rey lo castigará. Los rebeldes comienzan a tomar el palacio y eliminan a la corte del rey, mientras que Ji-yeon ya está en el bosque y ve a su primo atado a un palo, y cuando intenta liberarlo, Sung-ye le dice que huya, que todo es una trampa, y empuja a Ji-yeon para evitar que le caigan las flechas. Ji-yeon llora desesperado por intentar salvarlo de que muera en las llamas, pero no lo logra. Su guardia le pide que se vaya, pero él está en shock. Gong-il libera a Ji-yeon y le dice que debe esconderse y que los rebeldes ya han tomado el palacio. Ya están saliendo, pero a Ji-yeon la sujetan con una cuerda y los rebeldes se acercan a ella. Pero Gong-il llama a sus aliados y logra liberar a Ji-yeon e irse mientras que Ji-yeon está en batalla pensando en que ojalá Ji-yeon esté a salvo. Gong-il le explica a Ji-yeon que lo que se está cometiendo es una traición liderada por Ye-san. Ella quiere ir a buscar al rey, pero Gong-il la detiene porque es a ella a quien están buscando y que su forma de mantener a salvo al rey es manteniéndose oculta. Por otro lado, Ye-san llega a los aposentos de la reina, madrastra de Ji-yeon, diciendo que el rey ha eliminado a su abuela y que ha ido ahí para salvarla a ella y al príncipe y que es hora de que el niño ascienda al trono. Ella responde que no, porque Ji-yeon sigue siendo el rey y su hijo no puede convertirse en el líder de los rebeldes. Esto hace que la actitud de Ye-san cambie y le diga que la coronación de su hijo será al amanecer, y le asegura que Ji-yeon no regresará vivo. En el bosque, el guardia de Ji-yeon despierta y encuentra al rey inconsciente, mientras que ya están preparando al rey para la coronación. Ye-san está presente para asegurarse que la reina no se eche para atrás. Esa mañana, un aliado de Ye-san envía a personas a esparcir rumores al pueblo diciendo que el rey se volvió loco y eliminó a todos. Y más tarde, el príncipe asume como nuevo rey. Mientras que Ye-san felicita a sus aliados, quienes le dicen que ahora el pueblo lo verá como alguien bueno y justo y que esperan tenerlo pronto como el nuevo rey. Además, informan que nadie sobrevivió en el bosque y que sin él, la cocinera solo le quedará huir. Y en un lugar escondido, Gong-il le cuenta todo lo que ha pasado en el palacio y lo que se está diciendo. Ella responde que Ji-yeon no hizo ninguna matanza y le entrega el colgante que Ji-yeon le compró para que se lo dé a él cuando lo encuentre y sepa que ella está viva. A solas, Ji-yeon reflexiona sobre todo lo que ha sucedido y se dice que si el rey no está para que pruebe su comida, ya no tiene esa motivación que la hacía cocinar y que realmente lo extraña. Y esa noche entra un grupo de atacantes al palacio y llaman a Ye-san al patio. Ahí se encuentra con Ji-yeon amenazado por sus guardias.
Al ver a Mokyu, le dice que esperaba que no fuera parte de ellos y que solo fueran celos hacia la cocinera, pero que resultó una traidora. Ella, muy altiva, responde que esperaba ese momento desde el inicio. Jeon responde que al final ella también sufrirá esa misma traición y a su tío le pide una última charla. Se reúnen y Jeon confiesa que ya sospechaba que algo iba a suceder y que era él quien lo lideraba. Y eso porque el cocinero chino dejó un mensaje a Ji-yeon y cuando se lo dijo a él, al descifrarlo le dio el nombre de Ye-san. Esta se ríe diciendo que ya no importa porque él perdió y que todos saben que fue él quien eliminó a toda su gente porque solo siguió órdenes. Así que debe asumir su responsabilidad por eso y por la primera purga que hizo. Yeon admite que cometió errores y que eso lo llena de dolor. Y Ye-san furioso agrega que fue por eso que se rebeló y que después de la muerte de su padre debió ponerlo a él como rey, que siempre debió ser él el rey. Yeon, con los ojos llorosos, le dice que entonces solo quería hacer eso, ser rey, y que a cambio de asumir la responsabilidad y aceptar el derrocamiento, él debe prometerle que apoyará el reinado de su hermano. Ye-san le dice que así será, y que lo desterrará donde está su madre enterrada. Pero Yeon se da cuenta que no puede confiar en Ye-san, y se dice que él es el verdadero tirano. Todo esto lo ha escuchado Gong-il afuera. Yeon está en prisión y le llevan el diario de comidas que hizo. Esa fue su única petición. Es ahí que escribe en una de las hojas la frase que ella leyó. Querida amada mía, si llegaras a leer esto algún día, volverías a mi lado. Y se dice que si lo vuelve a ver, él la reconocerá de inmediato y será suyo desde el inicio. En eso, Gong-il le lanza el colgador y se va. Yeon lo toma y sabe que está viva. Lo cuelga aliviado en el cuaderno. Gong-il le cuenta esto y ella le dice que los hechos históricos no han cambiado y que después del destierro morirá. Es por eso que le pide su ayuda para salvarlo. Poco después, Yeon es trasladado fuera del palacio y Ye-san ordena enviar soldados a esa zona. No lo van a dejar vivo. En el camino, una comparsa obstruye el camino de la carroza y Yeon reconoce la voz de Ji-yeon y con los ojos llorosos le pide que huya. Pero ella lo tranquiliza diciéndole que sea fuerte. Él le pide que no cometa locuras y que ya tiene un plan. Se toman de la mano hasta que lo separan y se lo llevan. Ya en el bosque lo sacan y colocan arrodillado. Y uno de los guardias va a darle con la espada pero caen flechas y evitan que esto suceda. Es su guardia el que aparece y le entrega su espada. Este era el plan de Yeon y su segundo plan es eliminar a Ye-san. Ese será su regalo para su hermanito, el rey. Aparece Ye-san y sus guardias, muchos, y se burla de los pocos que acompañan a Yeon. En eso llega Ji-yeon con Gong-il y su grupo de bufones, y también los ayudantes de cocina. Son pocos, pero leales a Yeon y a Ji-yeon, y están con ganas de que se haga justicia. Se enfrentan, y cuando ya están cercados, aparece el inventor con ganas de experimentar con sus bolitas explosivas. Uno de los guardias va por Ji-yeon, y cuando ya tienen la victoria, Ye-san le muestra que tiene a la cocinera capturada y lo cita, amenazándolo de que si no va solo, la cocinera morirá. Jeon ordena que recuperen el palacio y eliminen a los seguidores de Ye-san, que él irá por Ji-yeon y Ye-san. El guardia de Jeon y sus aliados logran recuperar el palacio. Algunos aliados de Ye-san son eliminados y otros se autoeliminan. Gong-il enfrenta a Mokyu para buscar venganza por su hermana y las otras inocentes chicas que eliminó. Mokyu saca su daga diciendo que no le rogará a una basura como él por su vida y ¡zas! Se la clava ella misma. Pero Gong-il le da una última estocada a nombre de su hermana. Por la noche, Jeon llega al lugar donde lo citó Ye-san y comienza a enfrentarse primero con sus guardias. En esa lucha, el Mangun Rock cae al suelo. Ji-yeon intenta liberarse por su cuenta cortando la cuerda y le avisa a Jeon que sigue luchando y quien le pide que huya. Pero ella responde que no lo hará sin él. Corre y pisa el Mangun Rock. Lo reconoce y al revisarlo se da cuenta que están todos los platillos que ella preparó. Llega a la hoja final, a lo último que escribió el rey y se dice que el rey fue quien escribió el libro. Jeon ha eliminado a los guardias y ahora solo le queda a Ye-san.
o eso creía, porque un guardia herido lo lastima en la pierna y cae de rodillas. Jason está listo para darle, pero Ji-yeon abraza a Ji-yeon y es ella quien recibe el golpe de la espada y cae. Ji-yeon, furioso, agarra una espada tirada y hiere a Jason. Ji-yeon carga a Ji-yeon, quien le dice que no quería irse. En ese momento, las letras del libro resplandecen y se desata una tormenta, mientras ella le dice que lo ama y pierde el conocimiento. Ji-yeon le ruega llorando que abra los ojos mientras que la luna roja aparece y las letras salen del libro y comienzan a envolver a Ji-yeon y la elevan, separándola de Ji-yeon. Y él, llorando, corre al libro y dice que el Mangum Rock que tanto buscaba ella era su diario. Y al no querer que Ji-yeon se vaya, rompe una de las hojas. Ji-yeon termina por desaparecer así como el libro delante de sus ojos. Comienza a llorar desconsolado diciendo que irá a buscarla y no se da cuenta que Jason viene detrás de él, pero al escucharlo actúa rápido y ahora sí lo hiere de muerte. La hoja que Ji-yeon rompió regresa a él. Estamos en el tiempo actual. Ji-yeon está en el hospital y despierta asustada gritando que no. Se levanta, pero tiene una herida cerca al cuello. Ella recuerda todo y se dice que entonces no fue un sueño. Busca el libro diciendo que tiene que volver y en eso llega su papá que le abraza aliviado llorando. Días después es dada de alta y regresa a su casa. Toma su laptop y lo primero que busca es información de Ji-yeon. Se encuentra con que su cuerpo nunca fue hallado, o sea que eso sí cambió en la historia. Y se dice que entonces ella podrá regresar. Toma el libro y lee la parte final esperando que la haga volver como sucedió en el avión, pero no sucede. Lo lee con anhelo, varias veces, pero sigue sin funcionar. Y resignada recuerda que él le dijo que si no podía regresar, él iría a buscarla. Pasa un mes y Ji-yeon llega a un restaurante a pedido de un amigo que sabe que Michelin está analizando restaurantes coreanos. A lo que ella responde que no está trabajando por ahora. Su amigo le ruega porque si no consiguen una estrella, el hotel cerrará el restaurante. Ella pide ir a la cocina y acepta la propuesta de su amigo, pero solo por un mes. Y es más que todo como una consultoría. Ella propone crear un nuevo menú y cuando le presentan al equipo de cocineros, resultan ser sus ayudantes de la cocina real. Ella se dirige a ellos con la confianza de siempre, pero se da cuenta que no son en realidad ellos, quizás sus descendientes. Así que retoma la compostura y les dice que sabe que se van a llevar bien. Ji-yeon comienza a diseñar el nuevo menú inspirado en la cocina real coreana, tomando en cuenta sus conocimientos y los apuntes del libro que hizo Ji-yeon. El menú comienza a servirse y ya está recibiendo muy buenas críticas. Una noche llega un descendiente de Song-ye diciendo que hay una reserva para un tal Steve Im. Se sienta, pide el menú real y pide 2 vasos de agua. Le pasan la orden a Ji-yeon diciendo que parece que es uno de Michelin. Después de un rato le dicen a Ji-yeon que han devuelto los platos porque tienen algunas falencias, a pesar de no haberlos probado. Así que ella vuelve a llevarlos y se da cuenta del parecido con Song-ye, incluso en el carácter, así que ella decide enfrentarlo y terminan discutiendo. En eso, ella escucha una voz que dice que él mismo probará la comida. Ella la reconoce al instante. Voltea a verlo y es Ji-yeon. Acá no tiene ninguna relación con Song-ye. Además, sigue hablando con el mismo tono de voz como cuando era rey. Así que no es ningún descendiente, sino el mismísimo Ji-yeon. A Ji-yeon se le llenan los ojitos de lágrimas y le dice majestad. Él sonriendo responde que volvió para cumplir su promesa de que la encontraría. Él le dice que coman juntos y al girarse, ella no puede evitar abrazarlo muy fuerte por la espalda, como si no quisiera que se vaya de nuevo. Él toma su mano y la besa. Se besan y un buen rato están así. Ahora, Ji-yeon despierta y se encuentra con el desastre que ha hecho Ji-yeon en la cocina para prepararle el bibimbap que le prometió. Y como no es el que ella quisiera, decide enseñarle a mejorarlo. Así que pasan así la mañana, un rey del siglo XVI con una cocinera del siglo XXI. Y aunque ella se pregunta cómo es que viajó en el tiempo, prefiere no ahondar en eso porque finalmente están juntos.